Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela, junto con las otras novelas en este canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. Capítulo 8. En el proceso del experimento de hace un momento, Iván también notó un factor oculto, es decir, la acumulación de conocimiento en sí también afectará la eficiencia y la velocidad del aprendizaje. Es por eso que solo se necesitan unos 20 minutos para leer una guía de metamorfosis para principiantes, mientras que se necesita mucho más tiempo para leer una explicación detallada de los principios básicos de la magia. En más de 30 minutos, solo se tarda la mitad. Por un lado, Iván tiene alguna base para liberar el mantra de la transfiguración. Por otro lado, acaba de leer este libro y tiene una mejor comprensión del contenido del libro. Y la explicación detallada del principio mágico básico implica una amplia gama de conocimientos. Iván no leyó por adelantado, por lo que la velocidad de lectura es relativamente mucho más lenta. Después de analizar las ventajas y desventajas de la tarjeta de experiencia de Sueva, Iván inmediatamente se dio cuenta de que sí quería hacer un buen uso de esta hora. El plan óptimo era leer primero el libro correspondiente y luego revisarlo nuevamente después de leerlo. Solo así podrá aprovechar al máximo su tiempo. Además, cada vez que entiendas un libro de magia a fondo, serás recompensado con GPA. Además, si mejoras el nivel del hechizo mágico, el GPA acumulado se puede usar para canjearlo por la tarjeta de experiencia Sueva. En tal ciclo, ¿mejorará su fuerza a pasos agigantados? Justo ahora, Iván acaba de terminar de leer la mitad de la explicación detallada del principio básico del encantamiento. Todos los encantamientos que conocía han aumentado mucho su habilidad. Entre ellos, el encantamiento flotante y el encantamiento desarmado se han actualizado al primer nivel, así como el encantamiento de transfiguración, y una vez más se otorgaron 10 puntos de rendimiento académico. Esto hace que el GPA de Iván, que originalmente se borró, aumente nuevamente en 20 puntos, lo que reduce en gran medida el tiempo para la próxima vez que obtenga el GPA. Pensando en esto, Iván miró los vastos libros de magia en la biblioteca y de repente se dio cuenta de que todos estos son GPA. Si puedes leerlo todo, es difícil para Iván imaginar lo fuerte que será. Pensando en esto, Iván recuperó su espíritu de lucha. Sin embargo, fracasó. Cuando Iván estuvo listo para trabajar duro, le dijeron que era hora de que la biblioteca apagara las luces. Iván se dio cuenta de que había estado en la biblioteca durante más de 3 horas. Niños, es importante aprender conocimientos, pero también debemos prestar atención a la combinación de trabajo y descanso. En cuanto a ahora, vuelvan a los dormitorios de sus respectivas universidades. La señora Pince ahuyentó a las pequeñas brujas que todavía planeaban quedarse en la biblioteca. Como bibliotecaria de Hogwarts, ciertamente no odia al pequeño mago al que le gusta el conocimiento, siempre y cuando no haga mucho ruido en la biblioteca. Pero el horario de apertura de la biblioteca está regulado por el director, y la señora Pince no es fácil de extender. En ese momento, Iván se adelantó, tomó la mitad de la explicación detallada del principio básico del hechizo mágico en su mano e hizo un gesto. ¿Puedo tomar prestado este libro, señora? Por supuesto, siempre y cuando se pueda devolver dentro del tiempo especificado. La señora Pince miró el título del libro y asintió casualmente. Con eso, la señora Pince se giró para buscar en la biblioteca. Siempre hay algunas personas a las que les gusta esconderse en el mar de libros, con la intención de salir del paso y escabullirse al área prohibida después de que se apaguen las luces. Por supuesto, hay algunas personas que están obsesionadas y olvidan la hora. Gracias. Iván asintió cortésmente con la cabeza y luego salió de la biblioteca con el libro. No ve la hora de volver y probar la magia que se ha promocionado. Discúlpeme. Iván, que no ha dado unos pasos antes de darse la vuelta, solo tiene tiempo de escuchar unas claras voces femeninas que vienen desde atrás.
Siente que ha sido golpeado por alguien, y su frente tiene un estrecho contacto con la pared. Luego se sienta en el suelo con su trasero, y su explicación detallada del principio básico del hechizo mágico también cae al suelo. Afortunadamente, la fuerza del impacto no es pesada. Iván tocó una frente roja y se levantó. Iván tomó el libro primero y luego notó a la niña que chocó con ella precipitadamente. Lo primero que llamó su atención fue el espeso cabello castaño, que estaba revuelto y obviamente carecía del cuidado del maestro. La túnica de mago estándar se veía un poco ancha en su cuerpo, y había varios libros de magia esparcidos a su lado. ¿Hermione? Iván estaba atónito, pero pronto se enteró de la situación. Se estima que Nuestra Señorita sabe que todo estaba demasiado ansiosa cuando la señora Pince la sacó de la biblioteca, por lo que corrió hacia él directamente por detrás. ¿Iván? Hermione fue golpeada con fuerza de repente. No se levantó hasta que Iván la ayudó. Oh, lo siento, puede que haya estado un poco confundido antes, no esperaba encontrarme contigo. Está bien, solo presta atención la próxima vez. Iván recoge el libro del suelo y se lo devuelve a Hermione. Ella niega con la cabeza para mostrar que no le importa. Hermione está en manos de Iván para ver los libros. Abrió de inmediato la conversación, la boca de la interminable. Tomé prestado este libro explicación detallada de los principios básicos de la magia anteriormente, y aprendí muchas nuevas habilidades mágicas. Dios, no sabía que la fuerza de voluntad puede aumentar en gran medida el poder de algunos hechizos mágicos, pero requiere un mago tiene una alta capacidad para controlar la magia. De lo contrario, es probable que la magia se salga de control. En este punto, Hermione pareció pensar en algo, y su voz se volvió aguda. Por cierto, el aprendizaje debe ser entendido y recordado. Creo que deberías recitar todos los libros de texto antes de leer libros como explicación detallada de los principios básicos de la magia. Hermione reveló sus pensamientos o experiencias como un aluvión de balas. Tal vez estaba ayudando conscientemente a Iván. Siempre había una sensación de supremacía. Iván sabe que Hermione debe haber visto la escena de aprendizaje con la ayuda de la tarjeta de experiencia sueva en la segunda mitad, por lo que viene a recordárselo amablemente. Sin embargo, su voz aguda todavía hace que Iván frunza el ceño. Gracias por el recordatorio, pero creo que todos tienen sus propios métodos de aprendizaje. Iván forma la boca ligera. Esto solo entiende un poco a Harry, Ron y otros pequeños hechiceros. ¿Por qué no esperar a ver a Hermione inteligente? Debo decir que antes de Halloween, el personaje de Miss Granger no es muy simpático. ¿Cómo puede ser? Hermione todavía quiere seguir predicando, pero tan pronto como abre la boca, Iván la interrumpe con una acción. De formación rápida, Iván agitó su varita y tocó suavemente el pergamino de Hermione, que Hermione usaba para tomar notas. El pergamino vibró levemente, luego se expandió y deformó, y el pergamino levemente áspero se volvió suave e impecable. Justo frente a Hermione, pero en un segundo o dos, Iván pasó de recitar un hechizo a agitar una varita mágica. El estándar era como la demostración de la profesora McGonagall en clase, y el pergamino ahora se había convertido en una delgada tabla de jade. Capítulo 9. La boca de Hermione estaba abierta de par en par y su rostro estaba lleno de incredulidad. Todavía puede recordar que en la clase de transfiguración de ayer, Iván ni siquiera pudo estabilizar el mantra de transfiguración. ¿Por qué se volvió tan poderosa hoy? Después de completar la deformación, Iván ni siquiera se detuvo, dejando a Hermione parada en el mismo lugar, luego se fue sola y regresó al salón de Gryffindor. En el camino de regreso al dormitorio, Iván con el libro se topa con Harry y Iván con la bandera del mago. Tienen aspecto de fantasma. Ron miró el libro de Iván, los principios básicos del encantamiento, sus ojos casi miraban fijamente, y el caballero en su mano derecha cayó sobre la mesa con una bofetada. La armadura del caballero que cayó del cielo estaba rota. Levantó la espada gruesa como un palillo y cortó la uña izquierda de Ron. «Oh, me duele», la mano izquierda de Ron tembló, haciendo rebotar al caballero hacia un lado, luego miró sus uñas rotas, tomó la taza con enojo, golpeó al caballero que lo lastimó y luego las arrojó todas a la caja para reparación automática.
Entonces Ron cubrió su pulgar y le dijo a Harry con cara de preocupación. Harry, ¿no crees que Ivan será como Hermione en el futuro? Esto no debería. Harry no está seguro. Se estremecieron al pensar en las dos Hermione señalándolas con el dedo. De vuelta en el dormitorio, Ivan no sabe que Harry y Ron están hablando de sí mismos en el salón. Esta reunión, Ivan, se ha centrado durante mucho tiempo en los cambios en los valores del sistema. Profesión de Ivan Als. Mago. Hechizos mágicos. Hechizo de miedo nivel 16200. Hechizo flotante nivel 112-200. Hechizo de deformación nivel 130-200. Hechizo de desarme nivel 116-200. Hechizo brillante nivel 11200. Teoría del conocimiento. Fabricación de objetos mágicos nivel 0. 435.500. Principio de hechizo mágico básico nivel 088-100. Objetos mágicos. Varita mágica, madera morada, pelo de unicornio, 10, 1 pulgada y 3/4 de largo. Magia. Ajuste medio, 72.5%. GPA, 20. Solo 1 hora de la tarjeta de experiencia sueva. La mejora no es grande, el hechizo mágico de Ivan básicamente se ha actualizado a un nivel. Al mismo tiempo, varias otras personas en el dormitorio no estaban allí. Ivan usó cajas, taburetes, almohadas y otros experimentos para probar el poder del encantamiento flotante y el encantamiento desarmado. Yugadim Leviosa. Deshazte de tus armas. Después de unos minutos de autoentretenimiento, Ivan observó la almohada desde la cabecera de la cama hasta el final de la cama, así como las cajas y taburetes flotando lentamente en el aire. Su corazón estaba lleno de una sensación de logro. Este es el poder de la magia. Pocas personas pueden resistir la tentación de esta misteriosa habilidad sobrenatural. Es más, a Iván, que yacía en la cama del hospital antes de morir de una grave enfermedad, le gustaba leer todo tipo de libros de magia y fantasía. Es una pena que en los últimos días, incluso el hechizo mágico más básico no se haya lanzado con éxito debido a varias razones. Ahora se han lanzado varios hechizos mágicos a la vez, e Iván está naturalmente emocionado. Ahora no importa lo que veas, Iván quiere lanzarle un encantamiento de deformación y un encantamiento flotante. Después de experimentar durante más de 10 minutos, el cerebro de Iván ha estado un poco mareado, lo que obviamente es una señal de sobregiro mágico. En el proceso de lanzar conjuros frecuentes, Iván probablemente también entendió el límite de su habilidad. El primero es el mantra flotante. Iván puede flotar una caja vacía en el aire de 1 metro durante casi 40 segundos, o suspender su cama durante 5 segundos, pero la altura de la suspensión es de solo unos 30 cm. El segundo es el mantra morph, que puede cambiar la forma de un objeto o incluso la naturaleza en otro objeto en un periodo de tiempo. Este es también el hechizo mágico que más le interesa a Iván. Puede practicar hasta el fondo e incluso convertir objetos inanimados en animales vivos como la profesora McGonagall. Simplemente no sé si este hechizo de transfiguración se puede usar en un mago. Por ejemplo, cuando luchas contra un enemigo, un hechizo de transfiguración convertirá al enemigo en un árbol, un ladrillo, un cerdo, una vaca, una oveja, o convierte el escudo delante y detrás del mago enemigo en una bestia o trampa, que también puede tener el efecto de derrotar al enemigo con un solo golpe. Sin embargo, Iván frunció el ceño cuando pensó en esto, porque en retrospectiva, descubrió que pocas personas harían esto en el trabajo original. Incluso la profesora McGonagall, que domina la transfiguración, no aplicó la transfiguración al mago enemigo en el enfrentamiento final. ¿Es porque el hechizo de metamorfosis normal no se puede usar en seres vivos? A su vez, este proceso no puede transformar la vida en un cuerpo poderoso, pero no tiene sentido. Hagrid también usó el hechizo para hacer que al pequeño y gordo Dan Dudley de Harry le creciera una cola de cerdo. Draco también tiene una historia negra de haber sido transformado en un armiño, lo que demuestra que el hechizo de deformación puede actuar directamente sobre el cuerpo humano. ¿Es por la magia? ¿El mago tiene alguna resistencia al hechizo de transfiguración?
¿Cuánto más fuerte, más resistente? ¿Qué es la magia? ¿Por qué un mago puede usar todo tipo de magia? Iván pensó en la única deformación de Animagus que puede influir en un mago poderoso. Incluso una magia tan poderosa y difícil solo puede transformar a un mago en un animal específico, pero no puede lograr la forma deseada. Es más como un hechizo de Morph fijo, que le permite al mago alternar entre las dos formas sin fallas ni limitaciones de tiempo. Vamos, ¿qué quiero hacer con esto ahora? Iván le acarició la frente y ahora era un pequeño mago en primer grado. El encanto era solo el nivel de liberación. No sirve de nada pensar tanto. Después de experimentar con el encantamiento flotante, el encantamiento de transfiguración, el encantamiento brillante y el encantamiento desarmado una vez más, Iván probablemente tiene una estimación de su propia fuerza. Se trata del nivel más poderoso del mago ordinario de primer grado. Después de experimentar con el efecto de hechizo común, Iván se enfoca en el hechizo de miedo como magia negra. Este hechizo, que apareció en el sistema después de cruzar a Hogwarts, Iván nunca antes lo había usado. Viene el miedo. Iván recordó el recuerdo de la liberación de la Orden Mágica, agitando la punta de una varita en la cabeza de Maca. Go-Go pasó una tenue luz púrpura. Maca inclinó la cabeza y miró a Iván con inocencia. ¿Es inútil? Iván mira a Maca que no reacciona, pero es un poco extraño. Se acerca el miedo. Iván lanza uno tras otro, y la luz púrpura cubre directamente a Maca. Sin embargo, Maca cree que Iván está jugando con él, así que sostiene la punta de la varita con su pico torcido y la levanta. Iván recuperó la varita de mala gana, o sería mordida por Maca, y luego miró la maldición del miedo en la columna mágica del sistema y se deprimió. Normalmente, debería poder liberarse normalmente después de un nivel de hechizo mágico. Oh. Iván de repente recordó el recuerdo en su mente cuando fue invadido por el sombrero del hospital. Miedo. Iván cerró los ojos y pensó por un momento, y luego abrió los ojos para ver el ratón gris-negro dormitando en el escritorio de Iván. Después de considerarlo un poco, Iván soltó al búho Maca, que era su mensajero, y se acercó con su varita mágica. Pero ahora Batman está durmiendo profundamente, y todavía tiene pedazos de frijoles de múltiples sabores en la comisura de su boca. Sus pequeñas garras se dividen en 4 dedos. De vez en cuando, inconscientemente se agarra a la mesa, como si estuviera soñando. Capítulo 10. Viene el miedo. Iván agitó su varita y tocó su cabeza moteada. Squeak. Squeak, 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 chirrido, 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 chirrido. Luego, las poderosas garras empujaron la mesa, y todo el ratón rodó hacia abajo de la mesa como volando. A lo largo de esta manera, derribó muchas tazas y decoraciones, y corrió por el dormitorio. Cuando Iván vio que el efecto era tan bueno, finalmente soltó su corazón. No esperaba que el principio de la maldición del miedo fuera lo contrario de llamar a Dios para que lo protegiera. Este último requería que el lanzador recordara cosas hermosas y felices, mientras que el primero requería que el lanzador pusiera algunas cosas o experiencias horribles en la mente del lanzador. Es como un demente inverso, o una versión de terror. Cuando lanza el hechizo mágico sobre Moteado, Iván concibe una escena en la que Moteado es perseguido por perros negros todo el tiempo. Tal vez sea porque antes de lanzar el hechizo, las manchas están durmiendo. El poder del hechizo del miedo se combina con el sueño. El efecto de la magia oscura es mucho más fuerte de lo que imaginaba Iván. Iván todavía está feliz por la liberación exitosa de la maldición del miedo. Ron y Harry, quienes escucharon el ruido en el salón, también irrumpieron en este momento. Mirando el desorden del dormitorio,
Harry casi pensó que estaba en el lugar equivocado y estaba a punto de hacer una pregunta cuando Ron vio el ratón gris y negro corriendo en el dormitorio. «Oh, no. Moteado. Moteado. ¿Estás bien?» «Matilde». Ron gritó con voz entrecortada. Corrió al dormitorio y saltó sobre la cama de Neville, tratando de atrapar al ratón gris negro que acababa de pasar corriendo. Pero en este momento, el lugar era asustado por la magia de Ivan, y tomó a Ron como el perro negro en el sueño. Con un sonido de zumbido, se metió debajo de la cama por el hueco del borde de la cama, haciendo que Ron fuera fácil de encontrar. «Ivan, ¿qué pasó aquí?» Harry miró a Ivan parado en la mesa. «Solo estoy practicando el hechizo aquí». Ivan se encogió de hombros y luego dijo con un poco de culpabilidad. «Como puedes ver, puede haber habido un pequeño accidente». Harry miró a Ron, quien se metió debajo de la mesa y estaba desanimado por los ratones. Sintió que el accidente no era para nada pequeño, y finalmente tuvo que suspirar impotente. «Entonces podemos cazar ratones toda la noche». Afortunadamente, la situación final no es tan mala como pensaba Harry. Después de luchar durante mucho tiempo, los tres hombres recordaron que Ivan, que era un mago, aprovechó la oportunidad para usar el encantamiento flotante para hacer flotar las manchas debajo del libro, incluso el libro y el ratón, y finalmente la farsa se calmó. En los días siguientes, Ron estuvo de mal humor durante varios días. Ivan, que estaba equivocado, naturalmente se disculpó y compró algunos frijoles de varios sabores para Bamban como comida de repuesto. Con la persuasión de Harry, Ron no se aferró al negocio de Bamban. Lo que vale la pena mencionar es que Hermione, que se enteró, se burló directamente de Ron por mirar a un ratón más importante que a un amigo. También tuvieron una pelea. Como resultado, Ron casi no perdió los estribos. Ron estaba cada vez más preocupado por el lugar. Incluso tuvo que llevarlo con él en clase. De vez en cuando, siempre sentía que alguien quería hacerle daño a su ratón. Ivan continuó viviendo una vida de 3 puntos y una línea en el salón de clases, la biblioteca y el dormitorio. Leyó algunos libros básicos y logró usar la tarjeta de experiencia Sueva nuevamente. Con la acumulación de los últimos días, el dominio de los hechizos mágicos de Ivan ha mejorado mucho. Esto lleva a la clase, el profesor dio una puntuación más alta que antes. A excepción del profesor Vince, que enseña historia, solo da una evaluación general cada vez. En otras clases, Iván tiene excelentes registros. Especialmente en la clase de magia y la clase de deformación, porque la deformación de Iván y el mantre flotante se han abierto paso con éxito al segundo nivel. Harry y Iván quedaron atónitos cuando deformaron un trozo de madera un poco más rápido que Hermione. Sin embargo, no es tan fácil de actualizar, porque cada vez que se actualiza el nivel del hechizo, la competencia requerida para la siguiente actualización será el doble que la última. Además de aprender, Iván también busca la ubicación de la casa de responder a cada necesidad, como un lugar para probar el poder de la maldición en el futuro. En el salón de Gryffindor, siempre es un inconveniente. Es una pena que después de tantos años de leer la obra original, Iván no la recordara. Solo recordaba que estaba frente a un tapiz, por lo que no lo encontró por varios días. No fue hasta el próximo viernes que Harry recibió la carta de invitación de Hagrid que la vida normal de Ivan se rompió. Por supuesto, hay buenas noticias, hay malas noticias. La mala noticia es que tienen que tener 2 clases de pociones con Slytherin este viernes. Si tan solo pudiera saltármelo esta mañana. Snap, profesor de pociones, es el decano de Slytherin. George me dijo que tuviera cuidado. En el pasillo, Ron e Ivan hablaron sobre las noticias que escucharon de sus 2 hermanos. Y no se olvidaron de alimentar la mancha de su mano derecha. No. La profesora McGonagall también es la decana. No la he visto tomar partido en absoluto, Hermione no pudo evitar replicar. No soy el único que piensa eso. Muchos Gryffindors mayores dicen eso. Ron se burló. Las palabras de Hermione y se volvió hacia Harry e Ivan. ¿Crees eso? El profesor Snap está triste todo el día.
Incluso hay rumores en la escuela de que el profesor Snap solía ser un mago negro. Cuando se trata de rumores, Ron obviamente baja la voz para evitar ser escuchado por otros. De ninguna manera, el profesor Dumbledore no permitirá que un mago negro venga a la universidad. Harry negó con la cabeza. Aunque en el banquete de inicio de clases, Harry pensó que al profesor Snap, que enseñaba pociones, parecía no gustarle un poco, era muy bueno enseñando todas las materias en la escuela en estos días. Snap no puede ser peor. Hermione asintió con la cabeza, pero Ron tenía que mirar a Ivan. Ivan estaba bromeando con un frijol de múltiples sabores en este momento. Cuando escuchó la conversación de varias personas, miró a Harry. El profesor Snap no está apuntando a Gryffindor, no lo sé, pero está apuntando a Estados Unidos. Hablando de esto, Ivan también está un poco deprimido. Quiere obtener una excelente evaluación en la clase de Snap, se estima que no hay posibilidad. Después de todo, ama y odia a House y Wu, incluso si Snap le hizo un mal comentario después de clase, Ivan no se sorprendió. Harry estaba desconcertado por Ivan. No entendía lo que quería decir Ivan. ¿Quieres decir que el profesor Snap odia a Harry? Hermione frunció el ceño y adivinó lo que Ivan pensó por la forma en que miró a Harry. Ivan admiraba la inteligencia de Hermione en su corazón, pero no podía decir la verdad, así que sacudió la cabeza. Solo sospecho. ¿No crees que hay algo malo en los ojos del profesor Snap cada vez que mira a Harry? Capítulo 11. Harry pensó que sí, pero cuando vio a Ivan dándole los frijoles multisabor a Banban, no pudo evitar decirlo. Ivan, si continúas alimentándote así, vas a morir. Escuche a Harry decir eso. Originalmente quería continuar preguntándole a Hermione. La atención también se transfirió al cuerpo de la mancha de la mano de Ron. Los ratones, que antes eran delgados y peludos, han cambiado de aspecto. Después de que la habitación estuvo cubierta de polvo, Ron limpió las manchas con un cepillo. Además, fue alimentado todos los días estos días, y ahora ha ganado un poco de peso. ¿Por qué? Esta cantidad de alimentación es normal. Solía tener hambre y estar delgado, así que debería tener más comida. Iván insistió en su propia opinión, y nuevamente se llevó un pedazo de frijoles multisabor a su boca moteada. Además, es una disculpa. Iván dijo de nuevo. El desempeño moteado no es para nada desagradecido, enojado mirando a Iván, pequeña garra arrogante voluntad de la mano de Iván. No fue hasta que Banban se dio cuenta de que su pata no podía vencer la fuerza de Iván que mordió el frijol de múltiples sabores que le enviaron. Después de todo está en mi boca. No importa lo enojado que esté, tengo que comer arroz, ¿verdad? De todos modos, no puedo resistirme. De hecho, si lo pruebas con cuidado, a excepción de los gustos individuales, los frijoles Duovey siguen estando deliciosos. Notando el debilitamiento de la resistencia, Iván no puede evitar sentir que Peter, el enano, ha estado luchando durante tantos años, pero no puede hacer nada más. Ming-Ming fue perseguido por la gente más asustada hace unas noches. Después de solo una noche, pudo volver a comer. Aunque la persecución fue en un sueño. También significa que Peter Pettigrew no conocía la magia oscura de la maldición del miedo. Tal vez solo pensó que Iván usó algo de magia para convertir su sueño en una pesadilla. Después de todo, Iván, un pequeño mago, no tiene motivos para saber lo que pasó hace 11 años, y mucho menos la imagen de Sirius ese es un perro negro. ¿Qué pasa si estoy demasiado gordo? Ron miró los puntos de cuidado especial de Iván, un poco preocupado. No importa. No tienes que enviar una carta. Si engordas, no tienes que correr. Iván dijo reconfortantemente. Iván pensó para sí mismo que si no fuera por Peter Pettigrew, el plan de resurrección de Voldemort no habría sido tan fácil de lograr. Cuando llega el momento de alimentar a la bola gorda, Iván debe ver la cara de la persecución de la montaña Crack y Sirius, que sigue corriendo. Varias personas conversaron y caminaron hacia el sótano donde estaba la clase de pociones. Cuando entraron al salón de clases, Harry y Ron creyeron que Snap era un mago negro. Toda la clase no es grande,
pero el ambiente es un poco oscuro y terrible. Hay algunas botellas de vidrio alrededor, que contienen un líquido azul verdoso. Se pueden ver los cuerpos de algunos animales sumergidos en el líquido. Además, el aula se construyó bajo tierra. Si no fuera por Hagwitz, Ivan habría pensado que era el laboratorio secreto de un mago negro. Ve a tu asiento. Tenemos que tener cuidado en esta clase. Ron dijo. En este momento, Juan, por las palabras anteriores de George, no tiene dudas, rápidamente jala a Ivan, Harry y Hermione para que se sienten en el asiento, para no darle a Snap una razón para deducir puntos. Sin embargo, Ivan sabía que incluso si tenían una buena clase, Snap inventaría una razón para encontrar fallas. Van. Cuando las pequeñas brujas de las dos universidades se sentaron, la puerta sombría se abrió de repente y el sonido de la puerta chocando contra la pared resonó en el salón de clases. No mucho después, una figura delgada entró por la puerta. Su piel cetrina estaba cubierta por la larga capa negra, y sus ojos indiferentes recorrieron a las pequeñas brujas. No se detuvo hasta que sus ojos tocaron a Harry, y su nariz aguileña lo hizo parecer un enorme murciélago humanoide. Snap caminó hasta el escenario. Su mano derecha estaba en la derecha agitando una varita mágica. Las cortinas alrededor automáticamente tire hacia abajo, no hay luz solar a través de la ventana hacia el sótano. El salón de clases estará muy oscuro inmediatamente. Cuando la luz se volvió tenue, Ivan notó que la expresión tensa de Snap se relajó un poco. Después de todo esto, el maestro de la poción tomó la lista de puntos de partida y miró a las pequeñas brujas bajo su aura. Luego, pasaré lista y espero que nadie se atreva a jugar a desaparecer en mi clase. La voz baja de Snap comenzó a resonar en el salón de clases. Las pequeñas brujas traviesas estaban todas tranquilas. En ese momento, solo Draco Malfoy de Slytherin podía reírse. Neville Longbottom. Ivan Als. Harry Potter. Cuando leyó el nombre de Harry, el tono insípido de Snap fluctuó un poco. Por cierto, casi lo olvido. El rostro de Snap estaba inexpresivo, pero parecía haber un toque de ironía en sus palabras. Hay una nueva celebridad en nuestra escuela. Las pequeñas brujas alrededor miraron a Harry. Draco y los dos asistentes incluso se rieron en privado. Él. Snap giró la cabeza, ya no mirando a Harry, sino a toda la humanidad. Estás aquí para aprender el arte de la farmacia. Muchos de ustedes no creen que es magia porque no hay una varita tonta ondeando aquí. No espero que entiendan realmente la belleza de la tecnología farmacéutica. Dijo Snap con una pausa, volviéndose con un gusto. Intoxicado. Piénsalo. Cuando la medicina se hierve a fuego lento en una olla de vapor grande, el líquido hervirá lentamente y se formará un humo blanco. El fluido que fluye en las venas del cuerpo humano es muy delicado. Puede intoxicar tu corazón y todos tus sentidos. Puedo enseñarte cómo enlatar la fama, cómo preparar la gloria e incluso decir detener la muerte, siempre y cuando no seas tan estúpido como el grupo de idiotas que solía enseñarte. Snap terminó un largo discurso y de repente comenzó a hablar de nuevo. Porter, si agregas el polvo de bulbo de narciso al jugo de ajenjo, ¿qué sucederá? El rostro de Harry estaba en blanco. ¿Qué es narciso? ¿Qué es el ajenjo? Harry se volvió hacia Ron en busca de ayuda. Ron también estaba perdido. Hermione sostuvo su mano derecha en alto, pero Snap solo fingió no verla. Iván está lejos, y solo puede abrir la boca y vomitar las dos palabras agua muerta y somníferos. Harry estaba un poco ansioso, pero la mirada forzada de Snap hizo que no se atreviera a mirar a Iván. Naturalmente, no podía adivinar lo que Iván estaba diciendo. Solo pudo escupir unas pocas palabras después de medio sonido. No lo sé, profesor. Iván se apoyó impotente en la frente con la mano. No sirve de nada incluso si le dice a Harry la respuesta por adelantado. A menos que Harry pueda recitar todos los libros sobre pociones, Snap tiene muchas formas de tratar con Harry. Capítulo 12. Luego, al ver a Harry cerrarse gradualmente ante el repetido interrogatorio de Snap, Ivan pensó en una conjetura que había visto en su vida anterior.
Snap le hizo a Harry estas preguntas, respectivamente, tienen un significado más profundo. La más obvia es que el significado latino de la poción utilizada para la preparación del narciso es mi pesar irá contigo a la tumba. Ajenjo generalmente significa dolor y arrepentimiento. Es difícil para Ivan imaginar qué tipo de emoción está teniendo Snap, con una cara sombría y un profundo odio, cuando se enfrenta a Harry. ¿Culpable de filtrar información y causar la muerte de Lily? ¿O el profundo sentimiento de conocer la muerte del amado y querer morir juntos? Pensando en esto, los ojos de Iván gradualmente se tornaron más color de lástima. Iván als. Oh, sintiendo que los ojos de Iván no estaban bien, Snap giró su varita y señaló a Iván después de presionar a Harry con 3 preguntas. Luego, responde estas 3 preguntas. Iván estaba confundido al principio. No esperaba que Snap se hiciera una pregunta, pero pronto respondió y respondió. Si agregas el polvo de bulbo de narciso al jugo de ajenjo, obtendrás agua de vida o muerte. Es un poderoso somnífero. Calqueles boubes está en el estómago de la vaca, mientras que Aconitum navicular y Aconitum chamejasme se refieren a la misma planta. Por supuesto, Iván, que ha leído el libro original, no se sentirá desconcertado por estas 3 preguntas, pero el corazón de Iván también está un poco inquieto, por temor a que Snap le haga otras preguntas. Aunque Iván leyó el libro de texto de pociones varias veces antes de la clase de pociones, Snap obviamente no jugará a las cartas de acuerdo con la rutina. Ninguna de las 3 preguntas que le hicieron a Harry antes es que debe aprender el primer grado. Ding, respondiste el problema difícil cuidadosamente preparado por el profesor en clase. Respondiste las preguntas 3 veces, con una calificación correcta del 100% y una calificación de 9. Un sonido inesperado del sistema sonó en la mente de Iván. El rostro de Iván de repente cambió de preocupación a sorpresa, e inmediatamente se convirtió en éxtasis, y las preocupaciones originales se desvanecieron. Vamos. Aunque el tema, fruncir el ceño una vez cuente pierdo. Iván mira a Snap con cara firme. El verdadero guerrero nunca tiene miedo de ningún desafío. Es mejor escribir 10 preguntas y 8 preguntas. Si Iván no le cree, no puede hacer ninguna pregunta. Es un poco si puede agregar un poco de GPA. La habilidad única de Iván de cambiar la cara impresiona a muchas pequeñas brujas. Sin embargo, para sorpresa de Iván, Snap ni siquiera lo miró. En cambio, se giró y se burló de Harry. ¿Me escuchas, Potter? Parece que no todos los magos novatos son tan estúpidos e ignorantes como tú. Profesor, yo. Harry se levantó enojado y planeó replicar, pero Snap interrumpió las palabras de Harry limpiamente. Potter. Debido a tu desempeño, Gryffindor fue descontado 1 punto. Como si leyera el veredicto, Snap sin piedad se giró para continuar enseñando, mientras Harry era empujado por Ron. Iván, que está listo para enfrentar las dificultades de Snap, está desconcertado por esta frialdad. Después de una pequeña mirada de disculpa a Harry, tiene que seguir escuchando a la clase en paz. Espero con ansias cuando Snap continúe causando problemas por sí mismo. Es una lástima para Iván que Snap parece olvidarlo en la próxima clase. Además de tomarse tiempo ocasionalmente para regañar al pequeño mago que cometió errores, solo tiene un gran interés en Harry. Era como un bloque de hierro atraído por un imán, deambulando constantemente alrededor de Harry. Sus ojos vacíos observaron cuidadosamente cada paso de la preparación de la poción de Harry. Hubo un pequeño error, que fue una burla. Ron, sentado al lado de Harry, también tuvo mala suerte. Snap descubrió a la rata con él. Llevó su cola y nombró al ratón como el efecto de la droga experimental en público. Ron casi lloró en el acto. Cuando se enteró de su destino, el grito de Bam Bam fue miserable. Si la inesperada quema del crisol de Neville no arruinó el interés de Snap, Bam Bam lo obligaría a beber la poción de estiércol amarillo hecha por Van con ingredientes desconocidos. Iván miró con simpatía los puntos paralizados de la mesa y suspiró por la mala suerte de Peter. Se había asustado 2 veces en unos pocos días desde que llegó a la escuela.
La clase de pociones de 1 hora es un tormento para la mayoría de las pequeñas brujas. Después de clase, salen corriendo de la mazmorra. Dios, ¿cómo pudo Dumbledore contratar a Snape para ser profesor? Casi lo mata. Después de la clase de pociones, Ron trató de golpear la pared con enojo mientras apaciguaba los puntos temblorosos. Harry asintió con la cabeza y se paró en el mismo frente que Ron. La primera clase de la escuela estaba tan claramente dirigida que nadie podía soportarlo. Harry no podía entender por qué Snape lo odiaba tanto. Harry, si pudieras leer más libros antes de la clase, no serías incapaz de responder las preguntas del profesor Snape. Hermione tiene una idea diferente, luego mira a Ivan y continúa. Al igual que Ivan, el profesor Snape sabe que Ivan puede responder, así que no es difícil para él. La admiración de Hermione hizo que Ivan se sintiera un poco avergonzado. Si no conociera la trama. Hermione, no todos pueden recitar los libros de pociones en los primeros días de clases. Además, las preguntas que Snape le hizo a Harry no están en los libros de texto de primer grado. Ivan suspiró. Hermione frunció los labios, pero no respondió, porque hoy las acciones de Snape en la clase de pociones estaban en sus ojos. Ella solo solía obedecer la ley y obedecer los arreglos del profesor antes, y ayudaba a Ron a decir algunas palabras de defensa cuando comenzaba a rociar. Ron y Harry están muy descontentos con el comportamiento de Hermione de ayudar a hablar a Snape. Hacen un escándalo y van hasta el final. Gracias a la persuasión de Ivan, finalmente se deshacen de sus malos sentimientos antes de llegar a la cabaña de Hagrid. Hagrid, hemos venido a verte. Harry dio un paso adelante y llamó a la puerta. Entonces los 4 oyeron ladridos y carreras de perros. Pronto se abrió la puerta y una enorme figura salió de la habitación. Harry, ¿estás aquí? Entra. Hagrid saludó a Harry con entusiasmo, y no se olvidó de apaciguar su gran diente de perro. Ivan sigue a Harry a la cabaña. Solo había una habitación en la habitación. El diseño estaba un poco desordenado. Había mucha carne seca y jamón colgando de la ventana, y una gran estufa frente a ella. En la estufa ardía una olla de agua hirviendo, y la cama remendada estaba colocada contra la pared de la derecha. Capítulo 13. Ven y siéntate. No seas tan restringido. Hagrid trajo un plato de pastel de corteza de roca a la mesa y se sentó en la silla. El soporte de madera hizo un crujido, lo que preocupó a Ivan y a los demás. Afortunadamente, la calidad de la silla era buena y todavía soportaba tenazmente el peso que no deberían soportar. Hagrid, este es Ron, y este es Hermione. Después de sentarse, Harry señaló a la multitud y presentó a Hagrid, pero Ivan se puso de pie antes que él. Hola, Hagrid. Mi nombre es Ivan. Encantado de conocerte. Oh, yo también. Hagrid extendió su gran mano y la estrechó con Ivan, pero la diferencia entre ellos hizo que el apretón de manos pareciera divertido. Los grandes dientes de perro en la habitación están alrededor del costado de Ron. Ron escondió las manchas en su bolsillo tan pronto como le salieron los dientes. Aunque nunca había escuchado que los perros comieran ratones, Ron siempre desconfió después de la experiencia de estos días. Es como si alguien estuviera planeando matar a su ratón. Luego, Harry y Ron le echan agua amarga a Hagrid y le cuentan a Snape lo que les pasó en clase. Hermione frunce el ceño, pero no tiene intención de replicar. Ivan no se unió a ellos en la discusión. Aunque a Snape no le agradaba a Harry y estaba predispuesto en contra de los estudiantes de Gryffindor, no había ningún problema en la enseñanza. Muchas de las fórmulas de medicina mágica que enseñó fueron mejoradas por el propio Snape. Especialmente en la primera clase de pociones mágicas inesperadamente, recibió una excelente evaluación, lo que hizo que las palabrotas de Ivan fueran un poco difíciles de pronunciar. Por supuesto, sería mejor si Snape pudiera escribir más preguntas en clase. ¿Te robaron el banco Gullinger? Justo cuando Ivan estaba aburrido de probar lo duro que estaba el pastel de Hagrid, un periódico al lado de la tetera despertó de inmediato el interés de Ivan. Harry y Ivan, que estaban charlando, se detuvieron y fueron al periódico uno tras otro.
vieron que la noche del 31 de julio hubo un gran robo en Gullinge. Las personas en cuestión creían que algunas brujas negras o brujos negros lo habían hecho, pero los duendes en Gullinge insistieron en que no se había perdido nada. Sucedió el 31 de julio. Harry exclamó de repente, como si recordara algo. Hagrid, recuerdo mi cumpleaños. También estuvimos allí. ¿Lo es? Dijo Hagrid vagamente, y sus ojos no se atrevieron a mirar directamente a Harry. El tema contundente se centró en el pastel de corteza de roca e invitó calurosamente a todos a comer más. Harry, Ron y Hermione resultaron gravemente heridos por la dura corteza de ladrillo y casi no se rompen los dientes, pero fue difícil tirarla cuando vieron la cara ansiosa de Hagrid. Ivan empapó en secreto el pastel de piel de roca en el té, tratando de suavizarlo un poco, y apenas se comió la mitad. Cuando regresaron, Hagrid todavía estaba muy entusiasmado, cargando una canasta de pasteles de piel de roca en los bolsillos de todos, a pesar de que no querían. Los 4 regresaron juntos al castillo y luego se separaron en las escaleras. Harry y Ron regresaron a la habitación todo el camino, e Ivan encontró tiempo para encontrar la casa de los necesitados en el castillo. Si Ivan no tiene suficiente experiencia antes del experimento, es posible que no tenga suficiente conocimiento. La búsqueda continuó hasta la semana siguiente, el martes por la mañana, cuando Iván encontró algunos rastros en el 8º piso del castillo. Era un corredor ancho con muchos retratos, y al final había un tapiz de un troll golpeando al tonto Barnabas. Iván fue a la pared opuesta al tapiz y se concentró en el campo de entrenamiento requerido. Después de caminar de un lado a otro 3 veces, una puerta apareció de la nada en la pared originalmente plana. La puerta se extendía cerca de la pared sin ningún hueco, como si hubiera estado aquí antes. Iban con un rastro de emoción para abrir la puerta. Después de que entró, detrás de la puerta se cerró automáticamente. Dentro hay un campo de entrenamiento súper grande. El salón está decorado de forma brillante y transparente, izquierda y derecha, 2 filas llenas de maniquíes para practicar magia. Ding, encuentra el lugar misterioso, la casa de respuesta a cada solicitud. Iván esperaba la voz en mi mente, pero la tarea de exploración aumentó en 3 puntos porcentuales, lo que Iván no esperaba. Debemos saber que la biblioteca del conocimiento heredado solo ha aumentado el progreso en 5 puntos, lo que demuestra cuán importante es este lugar. Desmoronarse. Después de un pequeño calentamiento, Iván agitó su varita para practicar el hechizo mágico que había aprendido. La luz blanca golpeó directamente al maniquí. Con un golpe, uno de los brazos del maniquí se expandió y estalló. Iván restauró a Serrín volando en el aire con un encantamiento de recuperación. En la siguiente media hora, todo tipo de luces de colores se movieron de un lado a otro en la sala de práctica. Mantre de transfiguración, mantre de petrificación, mantre volador, mantre de luz. Después de casi medio mes de loco aprendizaje, Iván ha aprendido el mantre básico por completo, aunque el nivel no es alto, pero también todos ellos han sido promovidos al primer nivel, por lo que no siempre son inteligentes e ineficaces. Sin embargo, para el primera vez, Iván pronto descubrió que su tasa de aciertos del hechizo mágico era preocupante. El objetivo fijo estaba bien. Si movía el blanco y disparaba varias veces, es posible que no acertara. Iván también trató de intercambiar una tarjeta de experiencia sueva durante la práctica de combate real y descubrió que este tipo de beneficio de aprendizaje también es útil en la práctica de combate real. Con la mejora de la capacidad de comprensión del cerebro y la velocidad de análisis, Iván puede liberar el encantamiento de forma más rápida y precisa, y la tasa de aciertos mejora considerablemente. Incluso puede predecir la dirección de movimiento del objetivo distante y el rastro de la trayectoria de la luz encantada. Esto hace que Min Min tenga el mismo nivel de hechizo mágico, pero en el estado de la tarjeta de experiencia, la fuerza de Iván es mucho más alta de lo habitual. Me he vuelto estúpido y más fuerte. Iván, que abandona el modo de experiencia de nuevo, no puede evitar suspirar. Después de cada uso, la disminución de la comprensión del cerebro siempre le da a Iván la sensación de que de repente se vuelve estúpido. Después de practicar durante toda una mañana, el cerebro de Iván ya está aturdido y su magia está casi seca.
Teniendo en cuenta la clase de vuelo de la tarde, Iván salió de la casa de la necesidad después de un descanso. Encontró un camino secreto en el 8º piso que nunca había caminado y planeó regresar al salón de Hogwarts todo el camino. Tan pronto como Iván salió del pasadizo secreto, el sonido del sistema perdido hace mucho tiempo volvió a sonar. Ding, hemos alcanzado un 40% de progreso en la exploración de caminos secretos desconocidos y en la exploración de Hogwarts. Punto de calificación de bonificación, 20. Bonificación adicional. Recójala de 11 a.m. a 1 a.m. frente a la estantería número 12 en la 7ª fila del área de libros prohibidos. En el área de libros prohibidos. Capítulo 14. Cuando la misión alcanza cierto valor, ¿hay recompensas adicionales? Iván es un poco curioso. La recompensa no se da directamente, sino para ir a la zona prohibida en medio de la noche. Este proceso siempre hace que Iván se sienta espeluznante. Pero como es una recompensa, Iván decidió ir. De todos modos, el fantasma Iván lo ha visto. ¿Qué es más para tener miedo de la noche? En el pasillo, Harry y Iván están sentados frente a la mesa redonda para almorzar. Después de conocer a Iván, se saludan. Iván, por aquí. ¿Dónde has estado en la mañana? ¿En tal lío? Harry tenía curiosidad por ver la apariencia de colapso de Iván. Solo encuentra un lugar para practicar el hechizo. Iván puso los ojos en blanco, se metió un trozo de salchicha asada en la boca con un cuchillo y se lo metió en la boca. Esta mañana, no había consumido nada y casi se muere de hambre. Por primera vez en tantos días, Iván ha consumido su propio poder mágico con tanta intensidad. Hasta ahora, todavía se siente mareado. Iván se divierte en el pasillo, mientras que Harry y Ron hablan emocionados sobre sus habilidades de vuelo. Después de escuchar la mayor parte del pasaje, Iván recordó que parecía haber una clase de vuelo por la tarde, lo que despertó cierto interés. Después de todo, volar es el sueño de casi todos. Incluso montar una escoba en la entrepierna no afecta el entusiasmo. La Universidad de Slytherin allí, aún más acalorada, Draco Malfoy rodeado por la multitud, alardeando en voz alta sobre su experiencia previa de practicar el vuelo. Antes de llegar a Hogwarts, me montaba en una escoba. Mi padre me llevó hasta casa. Una vez, se topó con los aviones de los Muggles. Si no me hubiera escondido rápido, los habría derribado, dijo Draco triunfalmente. Iván acababa de beber un sorbo de leche de cabra y casi estalló en público. ¿Golpear el avión? ¿Por qué no vas al cielo? Volando tan alto con una escoba voladora sin ninguna protección, me temo que ya me he congelado hasta morir. Iván, ¿alguna vez has montado una escoba voladora? Harry escuchó los alardes de Draco durante mucho tiempo. Ahora viendo la reacción de Iván, preguntó rápidamente. No, Iván negó con la cabeza con decisión, incluso si había aprendido antes, ahora se olvidó. ¿Qué pasa con Ron?, dijo Harry con un rayo de esperanza. Ron no defraudó a Harry. Habló sobre la escena de la práctica. Con la vieja escoba de Charlie en casa. Iván solo observaba y escuchaba en silencio los alardes de Ron y Draco. De todos modos, en la clase de vuelo, todos tenían que mostrar sus verdaderos colores, efectivamente. En la clase de vuelo de la tarde, con los silbidos de la señora Hyde, la maestra, que hoy fue el único entre las 20 pequeñas brujas que llamó a la escoba en el suelo. Draco Malfoy, quien se jactaba de haber estado a punto de chocar contra el avión antes, lo intentó varias veces pero fracasó. Afortunadamente, en el último momento, la escoba escuchó la respuesta y voló a las manos de Draco, para que no perdiera la cara frente a Harry. Ron estaba miserable. Tal vez fue porque gritó demasiado fuerte que la escoba rebotó y lo golpeó en la frente. Levantarse. Iván, como en la demostración de la señora Hyde, grita y pide la escoba, pero la escoba se queda en el suelo y da vueltas, lo que no significa que se levante. El corazón de Iván está ansioso, no puede evitar arrepentirse de no haber leído más libros sobre volar antes, rozar un poco de competencia o algo así. Hasta que la señora Huo Chi hizo un recorrido y volvió la cabeza, Iván tuvo una idea.
Pateó suavemente su mano con el pie enganchado en la escoba y se convirtió en la tercera estudiante en obtener la escoba mágica. Cuando la señora Hutch vio que Iván sostenía la escoba con firmeza, asintió con agradecimiento y les enseñó a los otros estudiantes a irse. Harry estaba atónito por la operación de Iván. Iván se llevó la mano a la boca e hizo un gesto silencioso hacia Harry. Al mismo tiempo, se sintió aliviado. Al menos esta clase no tendrá una mala crítica. Un trabajo fácil de hacer es presentar quejas sobre un demoledor de curvas. Pero para el sistema, solo está disponible una tarjeta de moneda de aprendizaje. Iván ha estado de humor durante mucho tiempo. ¿Cómo es que no hay un punto de intercambio que pueda potenciar el talento? Es una escoria estudiantil mediocre. ¿Qué pasa si finge ser un estudiante acosador? ¿Dónde puedo obtener mi GPA entonces? Para mantener la evaluación de su clase, Iván imaginó cientos de hermosas formas de montar y posibles problemas en el proceso de vuelo cuando la señora Walkie enseñaba a otros estudiantes. Y rezó para que la mano de la escoba harapienta deba dar alguna cara. Si el paseo no puede volar, no se avergüenza. Muéstrame, solo te demuestro una vez. Cuando la señora Hutch vio que todos sostenían la escoba firmemente en sus manos, fue al frente y demostró la postura correcta para montar. Espera un minuto, tan pronto como toque mi silbato, empujas con fuerza hacia el suelo. Recuerda sostener tu escoba con fuerza y trata de levantarte unos pocos pies. Sra. Hutch ordena a la multitud en voz alta, e Iván también monta en la escoba a tiempo, listo para experimentar el primer vuelo a gran altura. Sin embargo, antes de que Iván lo intentara, Neville, que no estaba muy lejos de él, ya había saltado de donde estaba y voló por los aires, lanzando un gran grito en el aire. ¡Ah, ah! Neville voló al menos 20 pies con horror, y las pequeñas brujas de abajo estaban todas en un lío. Iván recordó que Neville pareció caerse y sacó su bastón primero. Yugadim Leviosa. Iván lanza un hechizo flotante a Neville, que cae rápidamente desde el aire. El poder de la magia detuvo la caída de Neville en un instante, y quedó suspendido en el aire a más de 3 metros de altura. El corazón de la señora Hyde también estaba relajado. Dios sabe lo preocupada que estaba ahora. Si Neville tuviera un problema en su clase de vuelo, la señora Hyde no tendría cara para quedarse en Hogwarts. Bien hecho, Gryffindor más 5 puntos. La señora Hutch le dio a Iván una mirada de agradecimiento. Al mismo tiempo, Iván también recibió una pista del aumento de GPA y estaba un poco feliz. Los estudiantes de Gryffindor también aplaudieron uno tras otro bajo el liderazgo de Harry y Ron. Sin embargo, antes de que las palmas de las personas fueran acariciadas, Neville cayó del aire. En un momento, la escena era muy vergonzosa. Lo siento, señora Hyde, parece que me he quedado sin magia. La sonrisa de Iván se quedó en su rostro y luego se encogió de hombros con impotencia. En la mañana de practicar hechizos mágicos, fue bueno captar el rápido declive de Neville. De todos modos, el GPA ya se obtuvo, por lo que es un gran problema deducir los 5 puntos agregados de nuevo.